Hebreos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Lean conmigo, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Diga conmigo, su propia sangre. Entró una vez para siempre. Diga conmigo, una vez para siempre. Recuerde esas palabras, ¿ok? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Digan conmigo, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Otra vez dígalo, una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué? Para quitar de en medio el pecado. Hebreos capítulo 10 y leamos el versículo 10, por favor. 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús o de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sumo sacerdote o todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Son los sacerdotes regulares, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda. ¿Cuántas ofrendas? Otra vez dígalo, ¿cuántas? Una. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo voy a poner al mensaje la receta para ser libre de toda opresión del enemigo. Yo te he dicho, es mejor conocer una verdad, pero profundizarte y dejar que esa verdad se enraice, que conocer 20 que no vas a aplicar a tu vida. Y esta es una de las cosas, como te acabo de decir. He leído tantas veces esos pasajes, ese libro de Hebreos. Lo he estudiado, lo he meditado, lo he declarado. Me he acostado pensando en él, me he levantado pensando en lo que dice ahí en Gálatas, Romanos, Hebreos. Todo lo que dice ahí, he pasado meses enteros. Pero he notado que nunca es en vano el tiempo que empleas meditando en la palabra. Porque el Espíritu Santo ahí es donde te habla, donde te recorre velos, donde hace real esa palabra y comienzas a ver que no es solo doctrina, sino que es el poder de Dios en su palabra. Amén. Me voy a ir, me gusta siempre irme hasta atrás para que se pueda entender. Les voy a refrescar lo que les he estado enseñando en las últimas semanas y de ahí vamos a desprendernos. ¿Está bien? Lo que he estado enseñando es el propósito de Dios para con el hombre. Y una de las cosas que veíamos era que la intención de Dios de crear a Adán y Eva y todos sus hijos que tendrían era tener una familia aquí en la tierra. Les dio libre albedrío, voluntad para escoger. El hombre voluntariamente, Adán voluntariamente le entrega el dominio, la autoridad a Satanás. Romanos capítulo 3 dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Acuérdate que en el Salmo 8 dice que el hombre fue creado con gloria y con honra, pero ahora la gloria le fue quitada y la honra también, porque ya no tenía ni el Espíritu de Dios, ni tenía tampoco esa preciosa herencia que era ser hijo de Dios. Jeremías dice
que el hombre no tiene la capacidad de ordenar sus propios pasos, dando a entender que por muy inteligentes que somos nosotros, nunca, fuera de Dios, sabemos cómo dirigir nuestra vida. ¿Cuántos ya notaron eso? Sin Dios no sabemos cómo dirigir nuestra vida. Y el hombre se apartó de su Creador, y ahora el hombre está confundido. Ahora el hombre, en lugar de ser guiado por el Espíritu de Dios, ahora es guiado por sus propios razonamientos. El hombre estaba en un estado muy mal después de la caída, y la semana pasada lo enfaticé mucho sobre eso. Dios le había dicho: si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y ahora el hombre estaba mirando el fruto de esa palabra, que no era una palabra, sino que era en realidad la muerte espiritual. Porque hay tres clases de muerte: la muerte espiritual, cuando el hombre se separa de Dios; la muerte física, cuando el espíritu del hombre se separa del cuerpo; y la muerte segunda, que dice la palabra que es cuando todos aquellos que no estuvieron inscritos en el libro de la vida, dice que pasarán la eternidad en un lugar horrible de tormento que se llama el lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Pero es para aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Asegúrate hoy que tu nombre esté inscrito en ese libro y tú no tienes pendiente de ir ahí. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, el hombre está en un estado muy mal. Antes él reinaba, ahora dice la palabra que reina la muerte, el reino de las tinieblas. Ahora el reino de las tinieblas cubrió toda la tierra. ¿Por qué crees que cuando dice la palabra que vino Jesús, dice que la luz vino a las tinieblas? Porque el reino de las tinieblas ahora está cubriendo toda la tierra. Y lo triste es que cuando Adán le entregó la autoridad y el dominio a Satanás, Adán ya no tenía poder para quitárselo otra vez. Ni Satanás tenía poder para habérselo quitado a Adán. Fue voluntario lo que él hizo. Y ahora Adán no puede liberarse a sí mismo. Se lo entregó y ahora ya no puede hacer nada. Necesitaba la humanidad un redentor. Diga conmigo: un redentor. ¿Qué significa redentor o redimir? Viene de tres palabras. Una palabra indica comprar un esclavo, la otra palabra es sacarlo de ahí, de la venta, y la tercera palabra es dejarlo libre para que escoja ahora el esclavo. Lo que da a entender es que el redentor debía de venir y comprar a la humanidad de nuevo, liberar a la humanidad y dejarnos otra vez libres para servir a aquel que nos ha tratado tan bien hasta ahorita. Déjenme explicarles un poquito sobre la redención, ¿ok? Porque aquí es donde quiero que entiendas esto. El hombre necesitaba más que el perdón de pecados. Porque si Dios solo nos hubiera perdonado los pecados, seríamos como uno del antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, por eso había sacrificios para el pecado en la mañana, en la tarde, y un día que se hacía el día de la expiación, que era cuando entraba el sumo sacerdote. Los sacerdotes regulares ofrecían sacrificios, dice ahí lo que leímos, todos los días, mañana y tarde, por el pueblo. Había un día que era el día de la expiación, en que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por él primero, y después entraba con esa sangre de chivos y becerros y entraba al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, pero entraba solo una vez al año. Era el día de la expiación. Expiación significa cubrir, porque la sangre de animales nunca, dice en Hebreos, quitaba los pecados. Lo único que hacía era ¿qué? Dígalo otra vez. ¿Qué hacía? Los cubría. Los cubría. Entonces, el hombre ahora tenía la naturaleza de Satanás. Escúcheme esto bien. Con esa naturaleza, aunque Dios le perdonara, nos perdonara los pecados, nunca podríamos pertenecer a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos otra naturaleza. Nunca podríamos tener comunión con Dios, porque una definición de comunión es la unión de dos seres de la misma naturaleza.
Si no son de la misma naturaleza, no puede haber comunión. Y si yo tengo la naturaleza de Satanás, nunca voy a poder tener comunión con Dios. Dios nunca me iba a hacer a mí templo de su Espíritu Santo teniendo yo una naturaleza del enemigo. Dios nunca iba a venir a morar en mí si yo tengo esa naturaleza caída. Todo el tiempo seguiría siendo pecador, porque tendría la etiqueta esa dentro de mí, esa naturaleza que me hace pecador. Nunca podría con esa naturaleza seguir las pisadas de Jesús. Dios nunca me iba a poder dar su imagen mientras yo tuviera esa imagen del enemigo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Si está de acuerdo conmigo o no? Tienes que entrar aquí poquito, ¿está bien? Entonces, en la redención se necesitaba más que perdonar pecados. Porque si me perdona, pero me deja esa naturaleza, toda esta lista que te di, no hubiera sido posible para con Dios. En la redención se tenía que pagar la penalidad del pecado. El que nos iba a redimir, el que nos iba a comprar de nuevo, tendría que pagar, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Y Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, aquel que quisiera redimir a la humanidad tendría que pagar esa deuda, y esa deuda se pagaba con la muerte. También dentro de la redención tendría que ser quitada completamente esa naturaleza de pecado. Y no solo ser quitada esa, sino poner ahora la nueva naturaleza, que es la vida de Dios, para poder tener comunión otra vez con Dios. Pero también dentro de la redención tenía que haber una justificación perfecta. O sea, que esa redención me tiene que quitar a mí la culpabilidad, para que ahora me pueda acercar yo otra vez al Padre y me sienta como parte de la familia. ¿Cuántos van entendiendo hasta aquí? ¿Sí van entendiendo? Entonces, ¿te fijas? No solo me va a perdonar mis pecados, sino por eso es necesario quitar esa naturaleza, para poderme regresar otra vez la imagen, para poderme hacer pertenecer a la familia de Dios. Por eso Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. Porque aunque el hombre o la mujer sea muy buena y diga, yo voy a proponerme hacer muchas obras por Jesús, y voy a hacer muchas obras buenas, no importa cuántas obras buenas hagas, la naturaleza de adentro no cambia con buenas obras. Lo único que cambia la naturaleza de adentro es cuando recibe la sangre de Jesucristo. Es Dios el que lo hace, no nosotros. Por eso dice la palabra, así como por Adán recibimos la naturaleza de muerte, ahora por Jesucristo recibimos la vida de Dios. Por Adán heredamos el pecado, por Jesucristo heredamos la vida eterna ahora. Yo no hice nada para que Adán cayera y yo heredara eso, pero ya nací, fui concebido en pecado, pero no hice nada tampoco para merecer la vida eterna. Jesús fue el que lo hizo todo. Ahora, entonces la redención tenía que pagar la penalidad del pecado, tenía que quitar esa naturaleza, ponerla nueva y justificarme de una manera perfecta, completa, en que yo ya no tuviera ni conciencia de pecado, para poderme acercar a Dios como un hijo se acerca delante de un padre. Amén. Ahora, las condiciones del Redentor. ¿Cómo debía de ser el Redentor? Tenía que ser un hombre, porque fue un hombre el que le entregó todo a Satanás. Y Dios le dio la autoridad y el poder y el dominio al hombre. Por lo tanto, si un hombre se le entregó a Satanás, tenía que venir otro hombre a quitársela. Porque hay personas que dicen, pero yo no entiendo por qué Dios no le hizo a Satanás como si fuera una cucaracha, ¡pum! Y ya. Porque cuando Dios habla algo, Él lo cumple. Y si Él dijo al hombre, le doy la autoridad incondicional, otro hombre tenía que venir a recuperarla. Y por eso, aun cuando le costó que su propio hijo hacerse hombre, Dios cumplió su palabra al pie de la letra.
Por eso podemos tener fe y confianza en cada una de sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a ello? Entonces el Redentor, ¿cómo debía ser el Redentor? Tenía que ser un hombre. Tenía que ser alguien que no tenía la naturaleza de Satanás. Porque si está caído él no puede comprar a los caídos. Por eso Jesús no vino en la línea de Adán, Jesús vino en la línea del Padre. Fue concebido directamente por el Espíritu Santo. Y él no recibió la lacra de la naturaleza de Adán. Porque el Redentor no debía poseer muerte espiritual dentro de él, ni ser esclavo del diablo, ni esclavo del pecado. El Redentor tenía que tener la habilidad de estar delante del Padre, igual que estuvo Adán antes de la caída. El Redentor debía agradar a Dios el 100% en todo. Tenía que confrontar la tentación igual que Adán, pero no caer, sino mantenerse firme. El Redentor debía también ser el sustituto de toda la humanidad. O sea, en una cruz debía recibir todos los efectos de la muerte espiritual. Todo lo que la humanidad merecía: el juicio, la condenación, la maldición, las enfermedades, las dolencias. Todo lo que la humanidad merecía, ahora deberían caer en el Redentor. Y en una cruz pagar maldecido por toda la desobediencia de la humanidad. Pero también, ¿sabes qué debería ser el Redentor? Debería de ser más poderoso que Satanás. Porque Satanás no se le iba a entregar así nomás. A Satanás se le entregó a Adán y Eva la autoridad del dominio. Pero Jesús no vino a pedírsela, Él vino a quitársela. Recibe esto, por favor. Con esto que te lleves al salir de aquí, con esta palabra que te voy a decir ahorita, que la entiendas revelada, puede cambiar dramáticamente tu vida. El Redentor debía de enfrentar a Satanás también. Debería derrotarlo, desarmarlo, quitarle el dominio y la autoridad sobre los hombres. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 11, cuando el hombre fuerte, dice, está confiando en sus armas y cuida su palacio, en paz está todo. El hombre fuerte. Pero cuando viene otro más fuerte y lo vence y lo desarma y le quita las armas en que confiaba, dice, cuando viene ese otro más fuerte, lo derrota, lo vence y le quita el botín y lo reparte. O sea, el hombre fuerte era Satanás. Él vino y ahora se impuso sobre toda la creación de Dios. Y llegó el otro más fuerte y dice que le quitó las armas. Satanás está desarmado. Él no tiene armas. ¿Oyó? Recibe esto. ¿Por qué crees que dice Isaías? Ninguna arma forjada en contra de ti va a prosperar. Ninguna arma, porque Jesús lo desarmó, le quitó todas las armas. Satanás fue vencido, desarmado. Jesús vino y cumplió Génesis 3:15. Le aplastó la cabeza, le quitó la autoridad, le quitó el dominio, le quitó todo lo que Adán le había dado. Y ahora dice Jesús, yo se lo doy a mi iglesia. Ahora la iglesia es la que tiene la autoridad y el poder. Yo cuando estoy estudiando solo, ahí estoy. Si alguien me viera, pensar, ¿qué trae ahí el pastor? Así me pongo. Porque veo cosas ahí que me quita el velo del Espíritu Santo y digo, ¡wow! Veo lo grande que es el hombre más fuerte.
Y así cuando el otro quiere venir a echarme mentira, le digo, ya entendí yo quién es el más fuerte. Y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Ya? Y cuando viene echando mentira, le digo, no, a mí no me vengas con tus cosas, ya ni armas tienes. Pero el cristiano tiene que entender así, que ninguna arma en contra de ti puede prosperar. Por eso Jesús dijo, aquí yo ahora que le quité al enemigo toda esa autoridad, se las doy a ustedes. Ahora pueden pisar sobre serpientes, escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Nada, dice Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Le quitó el botín, pero ¿qué estaba ahí en el botín? Todo lo que Satanás nos había robado. Ahí está la sanidad. Ahí está la liberación. Satanás tenía enferma a la gente, tenía atada a la gente, tenía en pobreza, en miseria a la gente. Pero dice el Señor, no, yo pagué por eso. Y le quita el botín y comienza a repartir sanidad, liberación y todo lo que la humanidad necesita en el sacrificio que Él hizo. ¿Cierto o no? Aleluya. Ahora el reino de las tinieblas ya fue derrotado. La palabra tinieblas significa la ausencia de luz. Había tinieblas porque no había luz, pero la luz vino a este mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer. Y dice Jesús, ahora mi luz está en ustedes. No le teman a las tinieblas, dejen que la luz que está en ustedes brille ahí en el mundo. Tú tienes esa luz dentro de ti. Pero ahora mira, escúchame esto. Pero dentro de la redención, Dios no solamente tendría que derrotar al enemigo y liberarnos de él, también debería de darnos armas para cuando el enemigo quiera volver. Y por eso Jesús dijo, mira, yo ya te lo quité de encima, yo ya le aplasté la cabeza, yo ya lo vencí, yo ya lo derroté. Si quiere volver otra vez a venir a oprimirte, te dejo mi nombre, y en mi nombre echarás fuera todo demonio. Amén. En mi nombre. Y te dejo también mi palabra. Y así como yo lo confronté en la tentación, también te dejo mi palabra. Ahí está una promesa por cada necesidad que tú necesites. Cuando venga el enemigo, tú dile, escrito está. Y el enemigo sabe que no puede en contra de la palabra. Nos dejó armas para confrontarlo. ¿Sí lo está creyendo? Yo lo creo de veras. Yo lo creo esto 100%. Ahí está en la Biblia. Te puedo dar montones y montones de versículos que respaldan esto que te estoy diciendo, pero solo te estoy dando algunos claves. Tú nota en la redención lo que hizo Jesús. Me perdonó, pero también me liberó del enemigo, pero también me dio poder en contra del enemigo. Poder en contra del enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo ahí mismo en Lucas 11, dice, cuando el enemigo es echado fuera, anda rondando buscando reposo, pero no lo encuentra, porque Satanás nunca tiene reposo. El reposo es para los hijos de Dios. Y dice, cuando no haya, va a regresar otra vez, pero cuando regrese, no tiene que encontrar la casa barrida y limpia, tiene que encontrar una casa llena de la palabra de Dios y de la luz de Jesucristo. Y tiene que encontrar una casa, tiene que encontrar a alguien que ya sabe sus derechos en Cristo Jesús, para decirle, no más me oprimiste por muchos años, no más me puedes oprimir. Ya hubo quien me compró con su propia sangre, le pertenezco a otro. Amén, amén. Aleluya. Por eso dice en Romanos 5 que la muerte pasó a todos los hombres por Adán, pero ahora el Redentor debía también de vencer la muerte.
Qué tarea tan tremenda. Ahora también debería no solo enfrentar a Satanás y vencerlo y quitar esa naturaleza. No, debía vencer la muerte también. El profeta Isaías habló, Dios a través de él, y dice, ese velo, hablando de la muerte, dice, que envuelve a todas las naciones, Dios la va a destruir para siempre. Por eso cuando Jesús vino, él dice, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y ahora tengo las llaves, la autoridad de la muerte y del infierno. Aleluya. Dime, ¿quién podría calificar para redentor? ¿Te das cuenta? ¿Por qué dice ahí en Isaías que cuando Dios miró no halló ni siquiera uno que calificara para redentor? Porque nadie calificaba. Porque era mucho lo que tenía que hacer el redentor. No era nomás me perdonó mis pecados. No. Toda esta lista que te he estado dando. Pero ahora dice que no encontró a nadie. Pero dice ahí en Isaías 59 que Dios mismo proveó al redentor. ¿Y sabes quién era? El Cordero, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Su propio Hijo se despojaría de todo. Dice en Filipenses que se despojó de su gloria. ¿Por qué? Porque el hombre había sido destituido de la gloria. Jesús se despojó de la de él para venir a ganar otra vez la gloria para el hombre y poderle dar gloria y honra otra vez a la familia de Dios. Y Jesús mismo, tomando forma de hombre, viene aquí a la tierra y fue el único que vivió en perfecta justicia. Fue el único que pudo pagar por la penalidad del pecado con la muerte, derrotar a Satanás, regresarle al hombre su imagen. Por eso dice que así por la desobediencia de Adán vino la condenación, ahora por la obediencia de Jesucristo vino la justificación a todos los hombres. Satanás sabía que iba a venir alguien a aplastarle la cabeza. Porque él oyó cuando Dios dijo, de la simiente de la mujer voy a enviar uno que te va a aplastar la cabeza. Él sabía que Dios tarde o temprano lo iba a cumplir. ¿Por qué crees tú que siempre Satanás atacaba a los justos? Desde Caín y Abel, miró Satanás que la ofrenda de Abel fue agradable ante Dios, y dice en el libro de Hebreos que fue visto como justo, aunque la justificación de antes era limitada. Pero Dios lo miró como justo. Inmediatamente, ¿qué hace Satanás? A lo mejor Abel es el que va a venir a aplastarme la cabeza porque es justo, voy a matarlo, y lo mata a través de Caín. Y así todo el tiempo, el enemigo nervioso, sin saber cuándo se le llegaba su día. Pero te digo algo, se le llegó su día. Dije, se le llegó su día. Y por eso cuando Jesús vino, Satanás no entendió el plan de Dios. Él no sabía, él estaba confundido. Por eso dice allí en Corintios, si Satanás hubiera sabido lo que estaba haciendo con Jesús, no lo hubiera hecho. Pero Satanás pensó que al crucificar a Jesús lo estaba matando, lo estaba eliminando. Lo que no sabía es que a través de esa muerte en la cruz, Jesús le estaba aplastando la cabeza a él mismo y estaba redimiendo a toda la humanidad. Alguien dijo en una ocasión, se me hizo curioso, dice, si Satanás hubiera sabido lo que estaba haciendo, en lugar de querer matar a Jesús, hubiera matado a los que lo querían matar. ¿Entendió por qué? Porque con esa muerte Jesús iba a derramar su sangre, y con esa sangre iba a redimir otra vez a la humanidad. Pero él no sabía ni qué. Pero Pedro lo entendió después. Y Pedro dice, esa sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. Él no pagó con oro ni con plata,
Pagó con su sangre. Juan dice, esa sangre que derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Apocalipsis dice, nos lava de toda iniquidad. Job dice, esa sangre nos hace volver al estado de inocencia, como si nunca hubiéramos pecado. Hebreos dice, esa sangre me santifica y me aparta para Dios. Pablo dice, esa sangre me acerca y me da seguridad y acceso a la presencia de Dios. El autor de Hebreos dice, esa sangre me da entrada al lugar santísimo con una conciencia limpia. ¿Cuántos creen que esa sangre es poderosa? La sangre de Jesucristo. Con esto voy a terminar. Recibe esto, por favor. El sacrificio de Jesús fue completo. Tienes que entender esto por revelación. Te leí hace un momento, te lo voy a volver a repetir para enfatizarte un punto. Ahí dice en Hebreos 9, dice, Cristo no entró en un santuario hecho por manos de hombres, sino que entró en el cielo mismo. Y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que tiene que hacerlo cada año, y no con sangre ajena de animales. Jesús entró una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre. Y no fue con sangre de animales, fue con su propia sangre. Y escúchame aquí esto. Cuando el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios, primero por los pecados de él y después por los del pueblo, y luego entraba con la sangre detrás del velo al lugar santísimo, ¿para qué? Para que se hiciera expiación o se cubrieran los pecados. El sumo sacerdote nunca se sentaba, porque él sabía que el año que entra tenía que entrar otra vez, y para el otro año, y para el otro año, y cada año tenía que estar entrando. Pero la Biblia dice que Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó porque Jesús ya no tendría que ofrecer ningún sacrificio nunca más. Una vez para siempre. Y dice ahí, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El hombre fuerte tenía atado a la humanidad, pero llegó el más fuerte, Jesucristo. Denle un aplauso al Señor.